Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y su anexo adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Una vez informado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Correo electrónico de la diputada de la oficina del diputado Rubén Oyarzo, a través del cual solicita invitar a una sesión a la estudiante de primer año de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señorita Camila Sánchez, para que informe sobre el diseño del prototipo de detector de drogas en bebidas llamado Protect Our Drink. Comunicación del ingeniero en biotecnología molecular y doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad Austral de Chile, doctor Alejandro Rojas Fernández, a través del cual hace llegar síntesis de su trabajo en laboratorio para la creación de tecnología biomédica, específicamente sobre la creación de anticuerpos como terapia para diferentes enfermedades, entre otras el coronavirus, SARS-CoV-2 y sus variantes, en conjunto con otras universidades y empresas de nivel mundial. Releva el problema por el que solicita apoyo para llevar este desarrollo nacional a las fases clínicas, para lo cual se necesitan recursos económicos que ni su laboratorio ni la Universidad Austral tienen la capacidad de costear. También se recibió un correo electrónico del comunicador científico de la Universidad Austral, señor Francisco Morey, quien por especial encargo del vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de esa universidad, solicita autorizar la participación del director de Innovación, doctor Germán Reden, para entregar un breve saludo institucional previo a la exposición del académico e investigador doctor Alejandro Rojas, en razón de que para esta universidad es un enorme privilegio contribuir al trabajo de esta comisión. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Los miembros de la comisión, si se autoriza, objeto de que el representante de la Universidad Austral pueda decir unas palabras hacia la comisión. ¿Sí? Unánime. Estaría autorizado entonces el representante de la Universidad Austral. Don Germán, ahí para que se pueda dirigir a la comisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Germán Reren. Soy director de Desarrollo e Innovación de la Universidad Austral de Chile. Y en nombre de la universidad doy las gracias a la comisión por recibir al doctor Rojas Fernández. Como universidad reconocemos en esta comisión la voluntad y oportunidad de impulsar que la investigación del doctor Rojas pueda salir del laboratorio e impactar en el bienestar de las personas, que es lo que hemos buscado desde hace más de 2 años, cuando se inició la investigación del doctor Rojas muy tempranamente al inicio de la pandemia. Y como universidad también nos ponemos a disposición de esta comisión para hacer que las cosas pasen y contribuir a que sea posible obtener todo el impacto que estamos buscando. Es un saludo muy breve y muchas gracias, y los dejo con el doctor Rojas. Tecnología falla. Muchas gracias, don Germán. Vamos a seguir con el orden de la tabla. A don Alejandro le vamos a dar la palabra de inmediato, pero para no saltarnos los puntos varios, si es que alguien quiere plantear un vario, en este caso en la comisión, se abre la palabra. ¿No? ¿Algún diputado o diputada que esté conectado? Si quiere algún punto vario. No, perfecto. Entonces pasamos a la orden del día, que es recibir en audiencia al doctor Alejandro Rojas Fernández, principal investigador del espacio Cisne de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, a fin de que exponga acerca de su trabajo con nanoanticuerpos de alpaca para el tratamiento del COVID-19. Don Alejandro tiene la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Ya, partamos entonces. Tengo una presentación en PowerPoint, la que me gustaría compartir para resumir de alguna forma los avances del proyecto. Ahí le van a autorizar compartir pantalla. Perfecto. Perfecto. Primero que todo, darles las gracias nuevamente por esta oportunidad y también agradecer al gobierno regional, quien a través de los fondos de innovación para la competitividad han apoyado nuestro desarrollo
desde el 2017, antes que partiera el coronavirus, para desarrollar un anticuerpo neutralizante contra el virus Anta. Ellos montaron estas capacidades, digamos, el gobierno regional apoyando nuestro laboratorio, y cuando parte la pandemia, lo que hicimos fue básicamente redireccionar nuestros esfuerzos y nuestras capacidades técnicas para lograr generar anticuerpos contra el coronavirus. Lo que nosotros hacemos suena un poco extraño. Muchas veces nos han preguntado, ¿por qué una alpaca? ¿Por qué qué podría tener una alpaca que no tuviese un ser humano? Y me gustaría hacer una pequeña acotación a lo que de alguna forma nuestro profesor de la Universidad de Chile, el doctor Humberto Maturana, explicaba en sus libros, que los animales de alguna forma tienen un determinismo estructural. O sea que en el fondo ellos pueden hacer muchas cosas, pero de acuerdo a lo que su estructura les permite. Nosotros como seres humanos tenemos un tipo de anticuerpos que nos permite pelear contra las enfermedades infecciosas de una forma muy específica. Lo interesante de las alpacas es que ellas tienen anticuerpos que son distintos. Entonces, su determinación estructural, su forma de poder generar soluciones, nos da una alternativa paralela y, en mi opinión, incluso mejorada en algunos aspectos, y que podría complementar lo que se han ido haciendo en temas de vacunas. Entonces acá les presento el esdilgo y ahí atrás está Buda. Son dos de las alpacas que tenemos hoy día en la Estación Experimental Agropecuaria, y trabajan justamente en desarrollar anticuerpos contra enfermedades infecciosas. También cabe recalcar que nuestro proyecto afortunadamente no involucra ningún daño al animal. No se les hace daño, se le inmuniza, como quien hoy día se vacuna contra el coronavirus, y después se le extrae la información genética a partir de una pequeña muestra de sangre. Entonces, básicamente los animales están ahí, participan en diferentes proyectos cada 2 o 3 años y se mantienen a través de la Estación Experimental Agropecuaria con todos los cuidados necesarios y resguardando todas las regulaciones chilenas e internacionales respecto al trabajo en animales. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en los últimos años? Hemos desarrollado anticuerpos contra el coronavirus, como saben ustedes, pero también desarrollamos anticuerpos en colaboración con la Fundación Ciencia y Vida y la doctora Nicole Tichler contra el virus Anta. Y además contamos con anticuerpos contra virus de los más letales que hoy día existen en el mundo, como son el virus Nipah y el virus Hendra. Y trabajamos también en otros, como puede ser el ébola. Estamos trabajando en ébola, estamos trabajando en muchos otros, y que efectivamente en algún momento estos podrían tornarse en una pandemia, para lo cual hay que prepararse con tiempo, levantando las capacidades, como decía nuestro ministro, pero también generando los insumos y los anticuerpos que nos podrían defender en caso de que alguno de estos otros virus muy mortales y muy contagiosos, algunos de ellos, pudiese transformarse en una pandemia. Lo que hacemos, y esto es un resumen un poco más molecular, tiene que ver con generar una vacuna en una alpaca. Posteriormente, la alpaca desarrolla 2 tipos de anticuerpos. Estos que están arriba son como los vuestros, son convencionales. Tienen 4 pedacitos, 2 grandes y 2 chicos. Y la interacción o cómo esto se une al virus se basa en estos 2 fragmentos chiquititos que quedan expuestos hacia la punta. Pero esto genera como una fuerza de pinza que va a tomar al virus y lo va a combatir, y con la parte de la cola gatilla una respuesta inmune, genera que el sistema inmune determine que efectivamente hay un virus, una bacteria, y lo ataque. En el tema de las alpacas, o en el sistema inmune de las alpacas, la inmunidad está dada por ambos. Ellos tienen los que tenemos nosotros, pero además tienen unos pequeñitos que no tienen los fragmentos de los fragmentos pequeños, sino que tienen solo los largos. Y resulta que esta parte de aquí es suficiente para poder neutralizar un virus. Y lo que hacemos nosotros en el laboratorio es identificar el gen que la alpaca desarrolló para defenderse, y si lo extraemos de una pequeña muestra de sangre. Es un proceso largo, engorroso, muy complicado, que nos ha demorado 4 años en montar en la universidad, pero afortunadamente lo hemos logrado. Hemos hecho nuevas tecnologías para poder hacerlo aún más eficiente, y con este fragmento ahora lo podemos sacar y lo podemos producir en bioreactores, como los que hoy día se quieren implementar en el proyecto Laguna Karen, o como puede ser en otras partes del mundo. Y estos se pueden producir de forma ilimitada casi, digamos, en bioreactores, en bacterias, en levaduras o en células humanas. Entonces, lo que hemos hecho con mucho trabajo, hemos logrado determinar cómo es que nuestros anticuerpos
funciona. Ya le habíamos mostrado anteriormente, habíamos publicado justamente que este anticuerpo es capaz de neutralizar, pero hasta ese momento no contamos con los recursos, no contábamos con las tecnologías aquí en Chile, y gracias a la asociación con la Universidad de Queensland en Australia y el Instituto Charité en Berlín, hemos logrado finalmente, disculpen, determinar cómo es que funciona este anticuerpo. Fíjense, el virus tiene estas proteínas, que son un complejo de 3 proteínas, que se llaman spike. La proteína spike es la que se une a la célula humana para poder entrar, para que el virus entre en la célula. Y lo hace a través de este pedacito que tiene acá, que se conoce como RBD. Resulta que en verde, ustedes están viendo nuestro anticuerpo, el que se desarrolló en la Universidad Austral de Chile, mirado a través de un microscopio electrónico de alta resolución, que nos permite ver cómo es que se pega. Y hoy día ustedes pueden ver acá que se pega de una forma extraordinaria y única. Primero, porque se une al lugar RBD, que les comentaba yo acá, bloquea la interacción con la célula humana, o sea, no deja que entre, pero además genera un segundo punto de contacto. Este que ven acá ustedes aquí abajo, donde está la parte morada, esto es único, no existe otro anticuerpo que haga esto en el mundo. Este anticuerpo se une, lo toma la proteína spike, la mueve hacia adelante, o sea, arriba, y la ancla hacia atrás. En términos moleculares, esto significa que la proteína spike se va a desestabilizar, porque se abre hacia atrás y la proteína se destruye. Entonces, tenemos un anticuerpo que bloquea y además destruye a la proteína spike, desestabilizando su estructura. Posteriormente, era importante saber si es que, cuáles son la actividad que tiene este anticuerpo con las variantes que hoy día son de más preocupación, por ejemplo, la Omicron. Y para eso hemos generado 2 tipos de anticuerpo, el pequeñito que les comentaba, pero también lo transformamos en un anticuerpo más humanizado, que tiene esta parte constante que le llamamos, y lo que hace es que vincula la respuesta inmune del ser humano con el reconocimiento de los anticuerpos de alpaca. Y ahí ustedes pueden ver hoy día que gracias a nuestros colegas en Australia, hemos determinado que nuestro anticuerpo es mejor que todos los anticuerpos que se han probado en ensayos clínicos y que han tenido autorización de emergencia para uso. Por ejemplo, el Regeneron fue el que se aplicó cuando se enfermó el expresidente Donald Trump, y hoy día ustedes pueden ver en la línea naranja que funciona muy mal. Así también el Eli Lilly, que es este otro que está acá, funciona mal. Sin embargo, nuestro anticuerpo, que es el 25FC, funciona muy bien hoy día para la variante Omicron, la BA1, y se une muy bien también a la BA2. Y en azul pueden ver la variante original. O sea, fíjense que en este caso nuestro anticuerpo funciona incluso mejor contra la Omicron que con la Wuhan, que fue la primera que desarrollamos. Entonces, tenemos todavía una nueva oportunidad. Muchos de estos anticuerpos que se desarrollaron hace 2 años dejaron de funcionar, y el nuestro sigue funcionando y funciona muy bien contra la variante más infecciosa que hoy día conocemos. Posteriormente, disculpe esta diapositiva, tuve la pose español. Posteriormente, gracias a la asociación con la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, logramos probar este anticuerpo en modelos murinos. Esto tiene un costo tremendo. El sistema hoy día para poder evaluar de forma empírica en ratones si es que el anticuerpo funciona o no, no existe en Chile. No tenemos un bioterio de bioseguridad 3 para poder hacer este tipo de ensayo. Pero gracias a la asociación y el gobierno regional, nuevamente, que apoyó financieramente la realización de estos experimentos, inyectamos en un ratón ya sea el anticuerpo nuestro o uno que le llamamos GFP, que es un anticuerpo que no hace nada. Es contra una proteína de una medusa acuática. O sea, imagínense, esto no tiene, no tiene un blanco dentro del organismo del ratón. Y posteriormente hicimos curvas de viabilidad. O sea, primero le inyectamos el anticuerpo y a las 4 horas infectamos con el virus. Después hicimos las curvas de viabilidad. Y es lo que ustedes ven acá. En estos 12 ratones que ustedes ven en esta parte de arriba, todos los ratones que nosotros tratamos con nuestro anticuerpo se salvaron. Mientras que todos los ratones que tratamos con el control negativo se murieron al día 8. Ahora, más aún, si ustedes ven acá en la parte de la derecha, tenemos un índice de enfermedad respiratoria, que tiene que ver con la oxigenación del ratón, tiene que ver con las palpitaciones, y lo que podemos ver acá es que los ratones que nosotros tratamos con el anticuerpo austral, ninguno de ellos se enfermó.
mientras que todos los otros ratones se empezaron a enfermar al día 3 y se murieron al día 8. También otra de las cosas que se hace cuando uno hace este tipo de experimentos es medir el peso. Fíjense que todos los ratones que tratamos con nuestro anticuerpo no pierden peso, al contrario lo ganan, o sea, siguen creciendo, no es que engorden. Y finalmente todos los que tratamos con el anticuerpo control pierden peso y se murieron. Y finalmente lo que hicimos fue medir cuántos virus activos hay en el pulmón, y en este gráfico de barra ustedes pueden ver en amarillo, en naranjo, la cantidad de virus en un ratón tratado con el anticuerpo control negativo son más de 10 elevado a 7, mientras en el tratado con nuestro anticuerpo decaen casi a 10 elevado a 4, o sea, 1000 veces menos, lo que se correlaciona con lo que nosotros observamos hoy día en protección sobre vida y decaimiento de la posibilidad de generar la enfermedad respiratoria. El objetivo de esto, no voy a entrar mucho más en detalles técnicos, se los puedo entregar con todo el detalle, tenemos muchísimo trabajo, han sido 5 países, o sea, 5 laboratorios internacionales con 35 investigadores alrededor del mundo que han contribuido al desarrollo de este manuscrito, pero se los pueden ver en detalle si es que se solicita. Nuestro objetivo es desarrollar una terapia contra el coronavirus, pero también levantar capacidades locales, demostrar de que se puede, y más aún que se puede desarrollar ciencia desde regiones. Agradecemos también a la Cámara de Diputados que ha aprobado un proyecto de resolución con 131 votos a favor el año pasado para justamente solicitar al Ministerio de Ciencias en ese entonces y al Ministerio de Salud por apoyo económico para desarrollar esta tarea. Sin embargo, no se encontró la vía. Nosotros pensamos que quizás estas nuevas autoridades podrían ya quizás con la experiencia de ver que el virus no se ha ido, que el virus sigue presente en nuestra sociedad, mata en promedio, lo menos que ha matado desde que llegó 7 personas por día, realmente todavía no es tarde, todavía se pueden hacer cosas para contribuir a nuestros compatriotas y a la región para el desarrollo de anticuerpos neutralizantes. Y finalmente me gustaría contarle un poco qué necesitamos, y la verdad es que nosotros necesitamos respaldo que puede venir de diferentes formas, no necesariamente recursos, puede venir, por supuesto, recursos, esa es la forma más directa, pero también puede venir a través de la formación de tratados bilaterales con países que tienen la experiencia, como Brasil, donde tenemos colaboraciones, o Alemania, que quizás podrían ser una vía de poder generar tratados que además posicionan a Chile dentro de los países que desarrollan terapéuticos contra la pandemia. La validación es importante, nosotros no pedimos que no se nos evalúe ni concursar por recursos, eso lo hacemos todo el tiempo, esa es la forma en la cual los científicos adjudicamos recursos, pero requerimos de que de alguna forma que el gobierno valide nuestra investigación, que la evalúe, que se generen mesas y que en el fondo a través de esa validación nos apoyen frente a privados, frente a otras organizaciones o a quien sea que nos pueda ayudar en los desarrollos de antivirales. Y apoyo técnico, o sea, el apoyo técnico se refleja en justamente el gobierno cuenta con expertos que podrían dedicar parte de sus tiempos a fortalecer nuestras propuestas. Nosotros sabemos que no somos científicos y sabemos que no sabemos todo y que necesitamos justamente apoyo en muchas otras áreas para el desarrollo. Eso por un lado, y por otro, a largo plazo, capacidades, como comentaba, el proyecto Laguna Carén, la plataforma que se está generando para la producción de vacunas, también es una estrategia válida y una estrategia, como se podría decir, compatible con la producción de anticuerpos, o sea que se podrían generar los anticuerpos contra el virus ANTA, los podríamos producir en Chile. Es un proyecto, es un desafío que otros países no van a venir a solucionar. Por lo tanto, es importante que contemos con estas capacidades para ese tipo de proyectos. Proyectos de la NIF que efectivamente multipliquen estas posibilidades de desarrollo, tanto de anticuerpos, de vacunas, entre otros, y quizá un fondo de desarrollo para fármacos. Yo quería poner un ejemplo del fondo de desarrollo para fármacos coreano, ya que trabajamos mucho con ellos, pero este es solamente un modelo. Ellos invirtieron cerca de $1.000 millones en 9 años y han cosechado 13.000. Y lo que hacen es que generan un acuerdo entre 3 ministerios para poder fortalecer la relación entre empresas privadas, entre universidades y poder empujar justamente estos desafíos, estos nuevos descubrimientos hacia productos. Han sacado más de 1.000 patentes y ya tienen 8 fármacos aprobados por la FDA. Otros países como Alemania lo hacen más de forma privada porque ellos ya tienen una empresa biotecnológica y farmacéutica mucho más madura. Con esto, y finalizo con esto, hemos logrado también otros avances, y este es un avance que refleja un poco la necesidad
de facilitar el desarrollo local. Nosotros con dos colaboradoras, la doctora Patricia Carola Ott, que lamentablemente falleció, y la doctora Maritza Navarrete, generamos una alianza y logramos hacer un kit rápido, como el que ustedes conocen, para SARS-CoV-2, pero contra ANTA. Este es un kit que tiene una excelente sensibilidad, funciona en 5 o 10 minutos, y hoy día ha sido muy necesario porque efectivamente la sintomatología de ANTA y la sintomatología del COVID se parecen mucho. Y este anticuerpo, esto funciona muy bien y la verdad es que hemos tenido problemas desde un año que estamos intentando generar una vía para poder tomar nuestros desarrollos y que sean validados por el ISP. Entonces ahí hay un tema de gestión que se podría solucionar quizás generando un fast track o una forma de relación con los desarrollos locales que podría venir desde la Cámara de Diputados. Estos son parte de nuestro equipo de trabajo, son 19 alpacas que trabajan hoy día con nosotros en múltiples patologías, más allá de la enfermedad infecciosa, el cáncer, entre otras. Y por supuesto, agradecer a mi equipo, ¿no? Esta es una foto un poco antigua, pero mi equipo ha trabajado fuertemente y de forma muy comprometida en todos los desarrollos y agradecerle a ellos también por justamente este compromiso y a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Agradecer a don Alejandro la exposición y abro una ronda de consultas o preguntas que quieran realizar los honorables diputados o diputadas respecto. Ahí está el diputado Daniel Lilayu. Ahí tienen la palabra. Bueno, yo quiero al doctor, ¿se escucha bien o no? ¿Se escucha o no? Ahí se desacopla con algún otro dispositivo que puede tener ahí conectado. Por lado. Bueno. Se tiene que desconectar de uno. Está conectado en lo vemos en 2 dispositivos. Entonces desconéctese uno para que no se acople. Bueno, felicitar. Bueno, en primer lugar estaba acá al lado con la doctora Bravo, que no pudimos conectarnos directamente en su dispositivo, pero querer decirle al doctor Rojas que yo lo felicito de todo corazón. Hemos tenido una conversación en su momento. Yo soy de Osorno. Él presentó un equipo de 3 alpacas. Yo le ofrecí en su momento un plantel que tengo yo como de 60 alpacas que tengo en Osorno y me encantan las alpacas que no sabía que les podían servir. Así que, en primer lugar, felicitarlo y ofrecerle lo que usted quiera. Siempre está disponible. A 150 kilómetros de usted están mis alpacas cuando usted quiera. Eso es una cosa. Y segundo, lamentar lo que pasa con los investigadores chilenos, porque yo me preocupé después de la conversación con el doctor Rojas, siempre me faltó financiamiento. Yo traté por mi cuenta también de hacerlo, buscando personas que podían ayudarlo y lamentablemente no existe esa recepción. Es un orgullo contar en provincia, en la Universidad Austral de Valdivia, que es una universidad potente, pero tenemos muy buenos investigadores y yo lamento que por ahí va. Mi pregunta solamente va, en su momento yo leí, o usted me contó, no me acuerdo muy bien, pero la posibilidad de colocar estos anticuerpos, desarrollar un sistema fácil de colocar en intranasal, como un puff, tengo entendido, que lo cual evidentemente eso favorecería mucho el tratamiento y muy interesante para la gente. Solamente eso yo quería felicitarlos. La diputada, ahí, se me olvida Bravo. Bravo, por favor. Puedo decirlo para aprovechar el contacto. Bueno, yo también felicitar el trabajo que se ha realizado y bueno, tengo muchas preguntas porque me parece muy interesante, pero quisiera enfocarlo a ver si podemos ayudar en algo. Entonces, ahí quisiera preguntarle al doctor los costos que esto implica, por un lado, pero también preguntar en qué otra gestión pudiéramos nosotros apoyar para el tema del test rápido del ANTA con el ISP. Gracias, presidente. Perdón. Gracias, diputada. Don Alejandro, para que conteste esas 2 interrogantes. Ya, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que efectivamente en algún momento lo contactaremos, diputado, por las alpacas. Quizás necesitemos renovar un poco el plantel. Y la verdad es que nosotros siempre pensamos, yo lo digo, esto es un regalo a la naturaleza. Imagínense, estamos sacando anticuerpos neutralizantes de algo que está a nuestra disposición en nuestro territorio.
estos mismos desafíos se han desarrollado en otros países como en Bélgica, donde una empresa levanta 50 millones de dólares para desarrollar un anticuerpo idéntico al nuestro, con nuestras propiedades, y acá no hemos logrado justamente de alguna forma validarnos frente a los privados, no hemos tenido el apoyo económico para poder desarrollarlo, estando en medio de una pandemia. Entonces yo creo que quizás es un tiempo en los cuales uno podría pensar también a largo plazo de cómo se puede generar una estrategia que nos permita acceder a financiamiento de forma rápida. Probamos el anticuerpo como nebulizador. El problema está que es muy complejo el modelo de estudio. Resulta que los ratoncitos tienen la vía aérea muy pequeñita, entonces no se le puede dar nebulizado. Entonces lo nebulizamos, lo concentramos nuevamente al líquido y lo probamos y funciona. Pero como el modelo no es el adecuado y otros modelos, como por ejemplo un hámster, un primate, son carísimos, no hemos logrado avanzar por esa vía, sino que avanzamos por la vía intravenosa. Pero un tema de costo, un tema de capacidades técnicas que no hemos logrado como resolver. Y con respecto a la pregunta de la diputada, nosotros hemos generado una plataforma para generar anticuerpos, pero no lo hemos desarrollado a nivel farmacológico. Lo que nos falta es la capacidad de generarlos y producirlos a nivel de fármaco. Hoy día, por ejemplo, un batch prototipo de este anticuerpo cuesta cerca de 3 millones de dólares. Mandar a hacer 500 dosis, por ejemplo, para un ensayo clínico. Y el ensayo clínico per se, que se puede desarrollar en Chile, si uno lo externaliza con las empresas, las CRO, que son las especialistas en esto, cuesta más o menos 1 o 2 millones de dólares, dependiendo de qué tipo de extensión se haga, si va a ser un fase 1, un fase 1, un fase 2. Entonces estamos hablando de ese rango, de 3 a 5 millones de dólares que se necesitan para poder llevarlo hasta probarlo, hasta probar si es que funciona o no. Y sin ninguna garantía de que esto va a funcionar completamente, porque esto es ciencia y efectivamente hay cosas que se pueden caer porque no necesariamente, ¿cómo explicarse? Uno no puede garantizar los resultados finales, pero probar que funciona. Y si llegase a funcionar, entonces tenemos un fármaco GMP validado, escalable, para poder ponerlo a disposición de la población. Diputado Lee. Que en la transmisión hay un desfase. Gracias, presidente. Doctor Rojas, por su intermedio, felicitarlo obviamente primero por investigar, segundo por investigar desde regiones, muy importante. Y las preguntas, básicamente dos, presidente. Nosotros nos sentimos orgullosos a veces de nuestras investigaciones, pero lo que vemos, y esto no es la excepción, es investigaciones que se quedan en la fase 1, fase 2. La colega diputada preguntó por estudios de costo-efectividad, pero la verdad es que para hacer un estudio de costo-efectividad primero tenemos que obtener la efectividad, eso resulta obvio. Entonces la pregunta primera es, ¿qué tan factible es usted, doctor, en algún minuto hacer estos estudios ya pasando de la fase animal a la fase humana? ¿Cómo usted ve la competencia internacional en el sentido de que a lo mejor un valor agregado que tendría investigar en Chile sería básicamente que estaríamos investigando en población blanco, midiendo, por ejemplo, algunos efectos adversos en nuestra población y no en otra? Y por último, señor presidente, hacer notar de que el Instituto de Salud Pública, que en el fondo es el organismo del Estado que tiene que ver con el tema farmacológico, hace ya bastante tiempo no cuenta con su director. Hace bastante tiempo que está con un director subrogante. Y yo quisiera proponer, no sé si será el espacio, pero que nosotros oficiemos al Ministerio de Salud para que nos dé algún tipo de explicación por qué el Instituto de Salud Pública en tiempos de pandemia ha estado funcionando con subrogante. Me parece realmente importante saber una explicación al respecto, ¿no? No es lógico que en plena pandemia una de las principales oficinas o departamentos del Ministerio de Salud que tiene que ver con farmacología, que tiene que ver con las vacunas, esté funcionando con un cargo subrogante. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer al profesor Alejandro Rojas por su exposición. La verdad es que yo creo que todos muy orgullosos. Cuando estábamos en pandemia vimos el trabajo que estaban haciendo desde muy temprano y que sabemos que han trabajado de manera muy seria, y por supuesto es importante el apoyo, como usted mencionaba al final de su exposición, en respaldo. Me gustaría
si pudiera explicar un poco más el impacto o el beneficio que podría significar los tratados bilaterales. Usted mencionó Brasil. ¿De qué forma un tratado y qué tipo de tratado podría beneficiar el que su trabajo sea más eficiente? Y usted también habló de validación. No le comprendí bien de qué forma podría la autoridad validar su trabajo y el resultado del mismo y eso vaya en beneficio. Si lo pudiera explicar, se lo agradecería por intermedio de usted, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Don Alejandro, sí, puede responder ahí las consultas. Muchísimas gracias. Sí, se me había olvidado responder lo de antes, justamente correlacionado con el ISP. La verdad es que nosotros nos interesaría quizás poder contribuir o conversar. Yo he sido muy bien recibido en el ISP. Hemos tenido muchas conversaciones y el tema de antes lo estamos viendo justamente a través del hospital de la ciudad de Valdivia. Y sería bueno poder considerar o plantearse la idea de colaborar o generar vías de colaboración entre los institutos como el de salud pública y las universidades, donde los desarrollos locales puedan ser de alguna forma, encuentren la vía legal, eso, es que encuentren la vía de poder presentar nosotros a ellos herramientas para validación. Yo creo que esa vía no está construida aún desde el sector universitario. Entonces, eso por un lado. Con respecto a la competencia internacional y cómo nosotros podríamos llegar a desarrollar algo a tiempo, creo que la mejor estrategia es poder hacerlo en colaboración con quienes ya tienen las capacidades. Por poner un ejemplo, la generación de una plataforma para la formación y generación de vacunas y anticuerpos podría tomar cerca de 2 a 3 años. Y junto con eso, además, hay que generar una estrategia también que tiene que ver algo con política, de cómo se van a generar los insumos a esas plataformas. Hoy día, sin poner más lejos, digamos Australia, bueno, sí, es bien lejos, en Australia uno podría ver que hay generación de manufactura GMP, pero faltan a veces insumos. Entonces, junto con crear la plataforma, se tienen que generar los acuerdos que provean los insumos en caso que se necesiten. Entonces, creemos que hoy en día, creo que me enredé un poco, lo más rápido sería generar una alianza con quienes tienen las capacidades para poder poner esto rápidamente a disposición de la población. Hay una población dentro de la población susceptible, tenemos gente que ha sido trasplantada y que tiene tratamientos que son inmunodepresivos y eso genera que no levanten mucha inmunidad. Entonces, hay muchas personas que no van a poder tener una solución a través de las vacunas, por un lado. También tenemos gente que va perdiendo esa capacidad de reaccionar contra el virus porque la inmunidad también se va disminuyendo en el tiempo. Entonces, hay muchos aspectos de este virus ya quedándose con nosotros que es necesario resolver y que podrían los anticuerpos de alpaca o los anticuerpos monoclonales podrían complementar para que las personas no se nos mueran. Ese sería, digamos, a grandes rasgos. Con respecto a la otra pregunta del diputado sobre el respaldo y la validación y los acuerdos bilaterales, nosotros estamos trabajando hoy día con Brasil, estamos trabajando con otros países y con capacidad, por ejemplo, de producir anticuerpos en calidad inyectable. Pero para poder llegar a cabo este desarrollo finalmente y poder poner o realizar ensayos clínicos, se necesita financiamiento que quizás sería más fácil si es que se pusieran o se hicieran de forma bilateral. A eso me refiero yo que podría ser una buena estrategia, porque hemos visto que cuando hay colaboración internacional se generan buenos acuerdos, se pudo implementar, digamos, en Norte de Chile esta planta de generación de vacunas, digamos, con el doctor Kalergi, o se pueden desarrollar alguna otra, justamente aprovechándonos de la experiencia de otros y para poder avanzar de forma rápida mientras nosotros podamos levantar nuestras capacidades locales. Y respecto a la validación, me gustaría poner un ejemplo, eso en realidad creo que quedó en mi cabeza, no quedó bien explicado. Nosotros bien al principio tuvimos una reunión con el presidente de la CPC, el presidente de la SOFOFA, entre otros, y claramente lo que faltó un poco fue el apoyo por parte del gobierno para presentar nuestro proyecto de una forma más atractiva. Pero tampoco el gobierno tenía la forma de poder
evaluar nuestra tecnología porque no había un comité central que pudiese decir, vamos a tomar la tecnología, la vamos a evaluarla con expertos nacionales e internacionales, vamos a estar seguros de que esto es bueno y vamos a dar un respaldo para poder ir a los privados quizás o generar alianzas públicos-privadas que tengan ese respaldo a través de la validación de expertos del Ministerio de Ciencia. ¿Alguna otra consulta por parte de los diputados o diputadas? Bueno, a nombre de la Comisión de Ciencia, agradecer al doctor Alejandro Rojas por su exposición. Creemos que hay varias tareas por seguir en base a lo que se ha argumentado, objeto de fomentar, en este caso, la investigación en nuestro país, no solamente desde el punto de vista formal en las universidades, sino que también los trabajos que se requieren para que vaya avanzando en las distintas fases que, como él mismo plantea, que puede ser a través de acuerdos internacionales, pero se requiere sin duda un apoyo público-privado que aporte en esa instancia la investigación. Don Alejandro, agradecer su disposición, el tiempo que nos ha brindado y por supuesto las puertas de la comisión siempre van a estar abiertas también para hacer seguimiento a la investigación que usted nos está exponiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos disponibles a seguir desarrollando tecnologías y antivirales desde el sur del país. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Como segundo punto en tabla está resolver la procedencia de archivar los proyectos de ley que se encuentran en la situación del artículo 18 del reglamento de la corporación. Cuando se asumió en esta comisión por parte de la Secretaría, se hizo entrega de los proyectos que están en tramitación en la comisión y existían varios que inclusive algunos datan del año 2002, ya que no tienen ningún movimiento ni han tenido ninguna discusión legislativa. Con la asesoría de la Biblioteca del Congreso Nacional por parte de don Raimundo Roberts, que está por ahí recién, pero se nos fue, se nos escapó. Él presentó un informe respecto de aquellas legislación de que efectivamente tenía discusión o no en el último tiempo. En ese sentido, y se deja abierta la palabra para la discusión, pero al menos la propuesta de esta presidencia es poder archivar todos los proyectos que datan desde el 2002 hasta el 2015. La razón de la misma es porque muchos ya han perdido el sentido de oportunidad respecto a su tramitación, o están tramitados en otras leyes o eventualmente en otras reglamentaciones que actualmente se encuentran vigentes, dejando, por supuesto, aquellos proyectos que datan, vendría desde el 13 de julio del 2016 hasta la fecha. Inclusive hay que recordar que el ministro de Ciencia nos comentó respecto de los dos últimos proyectos incorporados que todavía no hay una decisión por parte del gobierno en torno a eso. Lógicamente no los vamos a archivar, pero la propuesta al menos sería efectivamente archivar aquellos proyectos que datan desde el 2015 hacia atrás, para más o menos hacer una idea. En total serían 6 proyectos que pasarían a archivo. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Una pregunta más bien metodológica que además nos puede servir a los que somos diputados nuevos para las otras comisiones también. El archivo que implica que desaparece el listado, me imagino, es una primera cosa más práctica, que uno tiene menos cosas, pero ¿existe la posibilidad, si por alguna razón algún proyecto vuelve a la actualidad, un proyecto archivado, ¿existe la posibilidad metodológica o reglamentaria de desarchivarlo después? Esa es un poco la pregunta. Sí, efectivamente, el artículo 18 del reglamento del que establece el archivo y señala que transcurrió el plazo de un año sin que la comisión respectiva se pronuncie sobre los proyectos de ley y demás asuntos que se tramiten como tales, cualquiera sea el trámite constitucional o reglamentario en que se encuentre, esta podrá determinar su archivo. Esa es la norma general. Pero varios incisos más abajo señala que el desarchivo podrá solicitarlo el presidente de la República tratándose de asuntos de su iniciativa o cualquier diputado en el caso de mociones, y procederá previo acuerdo de la Cámara. Así que a usted siempre le asiste el derecho de pedir su desarchivo.
Diputado Lee. Presidente, estoy de acuerdo con el tema de temporalidad, ¿no? Si lleva mucho tiempo, la verdad es que se pierde sentido. Lo que yo agregaría tal vez es por un tema de cortesía a los autores, a lo mejor ubicarlos y consultarles qué opinan ellos. Yo ayer, por ejemplo, en razón a que sabía que tenía esta comisión hoy, me comuniqué con el diputado Mirosevich en relación a un proyecto que modificaba el código aeronáutico en materia de aeronaves sin pilotos, los famosos drones. Y él me decía que bueno, que la Dirección de Aeronáutica ya había reglamentado. Entonces, claro, claramente este proyecto no tiene sentido. A lo mejor haciendo lo mismo con los demás autores, eh, va a ser yo creo que un tema de cortesía y al mismo tiempo también ellos mismos nos podrían instruir, ellos deben estar mucho más al tanto de sus propios proyectos. Y por cierto, esos proyectos que tienen más de 5 años, 6 años, un tema de temporalidad, obviamente pueden quedar automáticamente fuera. Estoy de acuerdo con eso. Gracias, diputado. ¿Alguien más? Respecto de lo que ha planteado el diputado Lee, claro, lo que pasa respecto del el proyecto de los drones, por ejemplo, fue más fácil consultar y efectivamente está la reglamentación de la Dirección de Aeronáutica Civil, pero en el caso de los demás proyectos, dada la data, la mayoría de los diputados y diputadas al menos ya no están en este edificio al menos. ¿Ya? Entonces, se podría generar la idea tampoco, insisto, y está abierto al debate, la idea es poder generar celeridad respecto de ciertas discusiones de proyectos legislativos que sean oportunos. En ningún caso, la idea, al menos de la presidencia, en manifestar esto es faltarle el respeto a ningún diputado o diputada que pueda haber presentado la moción en su momento, sino solamente el sentido de oportunidad. Eso yo creo que es importante aclararlo para efectos del trabajo en la presente Comisión de Ciencia. No sé si algún otro diputado o diputada tiene alguna consulta respecto a este punto de los archivos y si, o si no, pues, si hay unanimidad, aprobar en definitiva el archivo de esos proyectos. Sí, no, sí, claro, no, por supuesto se les podría comunicar, insisto, a los que a los que aún son diputados, por supuesto se les puede hacer, insisto. Claro, sí, pero particularmente en el caso, hay un ministro de Agricultura, pues. Pero en el caso, claro, el único proyecto que efectivamente habían diputados que están en ejercicio aún era el del año 2015, que efectivamente lo habíamos contratado, tal como lo decía el diputado. Respecto de los otros proyectos, ya no hay ningún diputado o diputada en ejercicio, pero lógicamente podríamos tener la diferencia de comunicar precisamente ese archivo a quienes podamos ubicar para esos efectos, con esa salvedad. No sé si hay unanimidad por parte de los miembros para proceder entonces a ese archivo. Sí, ya. También ahí vemos a quienes están conectados, la diputada Paula Labra, el diputado Lila Yu. Ya, entonces se va a proceder entonces al archivo de Sí, dichos. esto se hace un oficio a la sala, y la sala es la que ordena El archivo. que acuerda el archivo. Perfecto. Y ahí también la indicación para. Llegamos hasta el del 2017, que se queda. Hasta el 2016, el 13 de julio del 2016, ese todavía queda, efectivamente. El resto serían archivos. Son 5 por esto. Diputado. Una pregunta de acuerdo con esto, pero respecto a los proyectos más recientes, no recuerdo si el ministro cuando estuvo acá se dio un plazo no para ver qué iba a hacer con los proyectos. Él decía que tenía alguna duda, ¿no? Con proyectos que había presentado el gobierno anterior, pero no recuerdo si se puso un plazo, ¿no? Al menos yo no lo recuerdo, bueno, al menos de lo que planteó, pero dentro de las sesiones de mayo de la comisión está contemplado que venga la subsecretaria de Ciencias. Creo que sería importante ahí volver a planteárselo respecto a la invitación, cosa de que venga con al menos esa respuesta por parte del ministerio respecto a los dos últimos proyectos, o inclusive nuevamente una vez que salga el archivo respecto a los proyectos que están vigentes, también saber cuál es la opinión respecto a ellos para poder avanzar en la discusión. ¿Ya? ¿Algún otro punto por parte de los señores diputados, señoras diputadas? Diputado Lee. Presidente, en relación a lo que manifesté anteriormente, yo no sé en qué momento será pertinente tomar el acuerdo. La verdad es que nosotros vamos a estar conociendo una serie de proyectos de investigación, algunos obviamente también relacionados con el área de la salud,
y resulta que el hecho de que este órgano de gobierno, como es el ISP, esté funcionando con subrogancia, a mí me parece que debilita la administración del Estado. Ya el solo hecho de haber estado con subrogancia todo el periodo de la pandemia es importante. El ISP, para los que no lo conocen muy bien, es el órgano, por ejemplo, encargado de transferencia tecnológica. Es el que autorizaría eventualmente que el resultado de estas investigaciones se ocupara finalmente en la población. A mí me parece que un oficio de parte de esta comisión podría por lo menos ilustrarnos acerca de cuál es la explicación de que durante, entiendo, más de un año, esta información me la hizo llegar a un grupo de investigadores que me pidió reserva, pero evidentemente a ellos les afecta. ISP entiendo que debería ser, sí, debería ser. Claro, pero ya ha pasado más de un año, entonces por eso a lo mejor, no sé si qué opina el resto de la mesa al respecto. Si hay unanimidad por parte de los miembros, no hay inconveniente en oficiar a objeto de que se informe por parte del ISP cuál es esa situación. Puede ser, en este caso, como lo plantea el diputado también, A la ministra de Salud. a la ministra de Salud, por favor. Sí, presidente, bueno, gracias por la palabra. Me parece bien lo que dice el diputado Lee y también agregar que obviamente se haga un concurso público para que se pueda ver quién quedaría en ese cargo. Si a la mesa le parece, y hay unanimidad objeto de oficiar que se informe, porque claro, si es por el concurso se tiene que hacer el concurso, pero nunca está de más hacer la consulta respectiva. ¿No hay inconveniente por parte de los señores diputados, diputadas? Sí, todo ok. Entonces se oficiaría al Ministerio de Salud para hacer la consulta respectiva a diputados. No hay ningún inconveniente. ¿Algún otro punto que quieran plantear los señores diputados, señoras diputadas? ¿No? Entonces, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.